Vamos a determinar a partir de estos sistemas que generamos los puntos de burbuja y puntos de rocío. El objetivo de generar el diagrama de equilibrio es analizar completamente el comportamiento de esta mezcla binaria. En esta mezcla nosotros analizamos este sistema que está compuesto por tetracloruro de carbono más nitrometano. Vamos a considerar un sistema que tiene 10 moles de tetracloruro de carbono y 15 moles de nitrometano. Bueno, para ese sistema, con esos datos, nosotros podríamos calcular primero. Antes de esto, vamos a calcular las composiciones. Las composiciones molares en la fase líquida, considerando que este es un sistema líquido, lo voy a poner aquí. Líquido vapor. Y las composiciones en el líquido son esas. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer para poder analizar este sistema es determinar sus fracciones molares. Si yo tengo un sistema en equilibrio líquido-vapor, digamos es una mezcla en un recipiente probablemente cerrado, puede ser incluso un equipo industrial como un destilador, como un separador, un evaporador, etc. Yo tengo una fase líquida, yo tengo una fase vapor. Entonces, se nos está diciendo que en la fase líquida tenemos 10 moles de tetracloruro de carbono y 15 moles de nitrometano. Esta es una mezcla líquida. Entonces, básicamente, este sistema forma un equilibrio líquido-vapor, en donde las composiciones de la fase líquida, X1 y Y1, vamos a considerar que tetracloruro es 1, que nitrometano es 2. Vamos a considerarlo así. En la fase líquida tenemos composiciones conocidas de cada componente. Si yo tengo X1, queda definido X2. Y en la fase vapor, las composiciones son Y1 y Y2. Y es fracción molar en la fase vapor del componente 1 o del componente 2. Entonces, básicamente con estos datos nosotros podemos calcular X1 y X2. X1 es la fracción molar en la fase líquida de tetracloruro de carbono, que por definición es el número de moles de ese componente entre los moles totales. Los moles totales son 25. Esto sería totales. Y bueno, si hacemos esa operación, 10 entre 25, vamos a obtener el valor de X1. 10 entre 25 nos da 0.4. Es decir, esta es la fracción molar. Es 40% mol de tetracloruro de carbono. Y X2 lo vamos a calcular también. Serían 15 moles ahora de tetracloruro de carbono entre los mismos 25 moles totales. Entonces aquí nos daría 0.6. O bien... ¿No serían de nitrometano? Por ciento mol. Tienes razón. El componente 12 es nitrometano. Sí, gracias. Este también lo pudimos haber calculado por diferencia. X1 más X2 es igual a 1. Entonces, X2 es 1 menos X1. Esa es otra alternativa para el cálculo. Digamos, X2 podría ser 1 menos X1 y nos debe de dar también 0.6.
Entonces, estos son los datos de esta mezcla. La importancia de los datos de equilibrio en este tipo de sistemas es porque me permite, para esta mezcla, analizar todos los puntos de ebullición en todas las composiciones posibles. Esos son precisamente los diagramas de fase. Entonces, otra característica de este sistema en equilibrio líquido-vapor es que cuando llega al equilibrio, la presión y la temperatura permanecen constantes. Tenemos la misma presión de la fase vapor y la misma temperatura, y también la misma presión de la fase vapor y la misma temperatura. ¿Qué otras variables hemos nosotros analizado? Bueno, básicamente hemos analizado otras variables. Vamos a representar este mismo, ahora más grande. Otras variables que nosotros podemos analizar son las siguientes, para darnos una idea de... Vamos a dibujar mejor un cuadro, para darnos una idea de cómo se comportan todas estas variables. Vamos a representar en cada fase cuáles son nuestras variables de interés. Ok, supongamos que tenemos ese mismo sistema en equilibrio líquido-vapor. Cada fase líquida como vapor vamos a hacer esto. Tiene diferentes características. Pensemos que en este mismo sistema yo tengo arriba la fase vapor, abajo la fase líquida. Entonces acá yo tengo la fase vapor y yo tengo la fase líquida. Ambas fases contienen cantidades conocidas. Yo tengo un porcentaje, una fracción molar del componente 1, acá una fracción molar del componente 2. Estas dos las conocemos para nuestro caso en especial. Sin embargo, las composiciones acá, en la fase vapor y en la fase líquida, son diferentes. Ya vimos que el componente 1 es tetracloruro de carbono, componente 2 es nitrometal, que debe ser CH3NO2. Entonces, en ambas fases la presión y la temperatura por condición de equilibrio son iguales. Además, yo tengo acá presiones parciales de las fases vapor. Yo tengo una presión parcial del componente 1, una presión parcial del componente 2. Sabemos por la ley de Dalton que la presión total de este sistema es presión 1 más presión 2. Entonces, en el equilibrio, la misma presión en el vapor es igual a la misma presión en el líquido. Y en la fase líquida, yo no tengo presiones parciales, sino que yo tengo las llamadas presiones de saturación. Presión de saturación del componente 1 y tengo una presión de saturación del componente 2, que estas las podemos calcular con la ecuación de Antoine. Entonces, las leyes que modelan este sistema, como ya hemos visto, es la ley de Dalton, la ecuación de Antoine, la ley de Raoult también. ¿Qué nos dice la ley de Raoult? Básicamente que en el equilibrio, como veíamos, la presión del componente 1 en la fase líquida, que es igual a la fracción por la presión de saturación de ese componente 1, se iguala con la presión de vapor. Es decir, se iguala
con la presión parcial del vapor. Esta presión 1 es en el vapor y esta presión 2 también es en el vapor. Sería igual a la presión 1, pero en la fase vapor. Entonces, esta es la relación de todas las variables. Con la relación de todas estas variables, lo que hicimos fue darle datos a X1, darle datos a este sistema, presión y temperatura también, y generar el diagrama de fases. El diagrama de fases es diferente a diferentes temperaturas. Como acá vimos, este sistema se encuentra a una presión total de saturación y una temperatura total de saturación. En las dos fases, porque las dos fases se encuentran a las mismas condiciones. Bueno, además sabemos que la energía libre de Gibbs de cada componente en la fase vapor es igual a la energía libre de Gibbs de cada componente en la fase líquida. Y la energía libre de Gibbs total en la fase vapor y la energía libre de Gibbs total en la fase líquida son 0 porque es un sistema en equilibrio. Entonces, a diferente presión o a diferente temperatura, vamos a generar diferentes diagramas de fase. Vamos a considerar lo siguiente. Nosotros ya generamos previamente los diagramas de fases a diferentes condiciones. Este es el diagrama de fases PXY, que en realidad se construye a una temperatura constante. Esta temperatura constante, nosotros la definimos, me parece que era de 75 grados centígrados. Y también denotamos un diagrama TXY que se plantea a presión constante. Nosotros definimos, me parece, 525. Si mal no recuerdo, eran kilopascales. Estos dos son sistemas diferentes. En realidad, este sistema a 75 grados centígrados va a tener una presión de saturación. Y este otro sistema a 525 kilopascales va a tener una temperatura de saturación. Estos datos nosotros los planteamos en la generación de los diagramas. Esto lo generamos con MATLAB. Para el diagrama PXY consideramos 75 grados centígrados. Este lo podemos cambiar y nos va a dar otro diagrama. También para el TXY nosotros consideramos 760. Ok, vamos a cambiar. Para este entonces son 760 milímetros de mercurio. Pero son sistemas diferentes. Entonces, si yo tuviera esta mezcla, 10 moles más 15 moles a 75 grados centígrados, vamos a calcular el punto de rocío, punto de burbuja y las composiciones en la fase vapor. Digamos que tenemos esos mismos sistemas. Vamos a plantear ese caso. Entonces, de nuevo es la mezcla. Es tetracloruro, nitrometano, a 75 grados centígrados. Como vimos, con X1 igual a 0.4, es decir, 40% mol de tetracloruro en la fase líquida. Y vamos a tener X2 igual a 0.6. Vamos a determinar los puntos de burbuja y de rocío de la mezcla. Y vamos a determinar las composiciones en la fase vapor. Obviamente a partir del diagrama de fases.
Este podría ser un ejercicio que podemos plantear a partir de estos diagramas de fase. Bueno, ¿cómo se interpreta este diagrama de fase? Tenemos un eje X que representa las dos composiciones, X1 y Y1, y un eje Y que representa la presión. Ok, esta presión debería de estar está en kilopascales, me parece. Ok. ¿Cómo leo los valores de X1? Los leo en esta línea azul, más bien. Esta línea azul es la línea presión contra X1. La línea roja es la línea presión contra Y1. Entonces, lo primero que tengo que hacer, esto va a ser sencillo, es trazar una línea vertical. Voy a trazar una línea vertical a partir de los datos que se me dan ahí. La línea vertical la voy a trazar en X1 igual a 0.4, que sería aquí. Esta línea vertical con X1 igual a 0.4, vamos a hacerla más gruesa. Esa línea vertical representa el sistema. A diferentes presiones, noten que el sistema va a tener diferentes valores de presión. Bueno, básicamente esta línea me define qué regiones se presentan en este sistema, precisamente qué fases. A presiones más bajas vamos a tener aquí fase vapor. A presiones más altas vamos a tener fase líquido. Justo en la región que se encierra por estas líneas de saturación, tengo una coexistencia de ambas fases. También si cayera justo en la línea azul o justo en la línea roja, tengo también una coexistencia de fases. Entonces, la línea roja es la línea de vapor saturado, la línea azul es la línea de líquido saturado. Vamos a identificar dos puntos, este punto y este punto. Este punto exactamente aquí nos dice la composición de la fase líquida, X1. Ok, esta es la de la fase líquida. La de la fase vapor, noten que aquí abajo sería Y1. Entonces, en este caso, vamos a considerar lo siguiente. Yo requiero los puntos de burbuja y de rocío. Por definición, el punto de burbuja es la temperatura o presión a la cual se forma la primera burbuja. Ese es el punto de burbuja. El punto de rocío es también la temperatura o presión a la cual se forma la primera gota de líquido. Entonces vamos a plantearlo así. El punto de burbuja como tengo un diagrama TXY y en Y leo presión, en realidad es una presión de burbuja. Entonces la presión de burbuja es la presión de este sistema en donde se forma la primera gota de vapor. Perdón, la primera burbuja de vapor. Eso ocurre acá arriba, en la línea de líquido saturado. Si yo parto del líquido y vamos disminuyendo la presión, al llegar a esta presión de acá, es donde se forma la primera burbuja de vapor. Aproximadamente yo podría leer ahí que está como a 475 kilopascales. El punto de rocío es a la inversa. Es cuando se forma la primera gota de líquido. Entonces, si yo parto de un proceso de abajo hacia arriba, aumentando la presión, en este punto, que es aproximadamente 400, el punto de rocío forma la primera gota de líquido. Entonces, ahí me da más o menos 400
kilopascales. Entonces, de acuerdo a esto, en estos dos puntos vamos a tener esta mezcla. Esos dos puntos son importantes para el diseño de varios procesos debido a que precisamente es cuando cambia la fase por primera vez. El punto de burbuja me dice cuando cambia de fase por primera vez el líquido. El punto de rocío me dice cuando cambia de fase completamente el vapor. Cuando comienza a condensarse o cuando comienza a evaporarse el líquido. Así se puede interpretar. Podemos ir más allá. De hecho, las concentraciones de fase líquida y fase vapor en los puntos de burbuja también los podemos leer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a centrarnos en esos puntos. Si yo quiero leer las composiciones en el punto de burbuja y en el punto de rocío, yo trazo una línea horizontal en esos puntos. Por ejemplo, aquí. Voy a trazar una línea horizontal que choque con el punto de burbuja y que choque con el punto de rocío. Ya habíamos analizado que el punto de burbuja está aproximadamente, yo lo coloqué a 475 kilopascales, y el punto de rocío, yo lo coloqué aquí, más o menos a 400 kilopascales. Entonces el punto de rocío estaría a 400 kilopascales. Si yo quiero conocer la composición de la primera burbuja o la composición de la primera gota de líquido, yo la puedo leer acá. Aquí, por ejemplo, determinaría la composición de la primera burbuja, que sería, la primera burbuja se lee aquí, obviamente en la línea de la fase vapor. Entonces la composición de esa primera burbuja sería Y1, composición de tetracloruro 0.6. Por ende, composición de nitrometano 0.4. En cambio, para la composición de la primera gota de líquido se lee acá, que sería más o menos, acá yo le estoy leyendo en la línea PX, entonces es X1 igual, aproximadamente vamos a ponerle 0.21, entonces Y1 sería como 0.79, más bien X2, la del otro componente, porque Y1 más Y2 debe de dar 1, y X1 más X2 debe de dar también 1. Entonces, de esta manera podemos utilizar un diagrama PXY para la determinación de estas propiedades. Un cálculo similar lo podemos realizar con este otro diagrama. Este sería otro punto. Ahora se pide que para esta misma mezcla, tetracloruro nitrometano a una atmósfera, con las mismas composiciones, yo tengo 0.4 de tetracloruro y 0.6 de nitrometano, a una atmósfera. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Lo primero que tengo que asegurarme es que el diagrama que yo utilice se encuentre a la misma presión que la mezcla que voy a analizar. Entonces, este es un diagrama TXY y tiene presión constante. Este lo construimos a esta presión, entonces lo podemos utilizar. Igual hay que encontrar los puntos de burbuja y de rocío de esta mezcla y las composiciones de cada punto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ubicar una línea horizontal, vertical, en la composición X1. Siempre aquí se grafica por convención el componente más volátil.
el componente que tiene el punto de ebullición menor. Ese sería el componente 1. Entonces yo lo trazo aquí de manera vertical. De manera vertical yo tengo 0.4 mol de tetracloruro de carbono. Ahí estoy ubicando X1. Ahora, ¿cómo sé otros puntos importantes, particularmente en este diagrama TXY? Los puntos de ebullición de cada componente puro. Estos los puedo leer en los extremos del diagrama. Por ejemplo, aquí, en este punto, cuando X es igual a 0, X1 es igual a 0, X2 es igual a 1. Entonces ahí yo tengo el componente 2 puro, que sería nitrometano puro. Entonces ese sería la temperatura de ebullición del componente 2 puro. Le voy a llamar temperatura 2 de saturación. Y acá abajo, como yo tengo X1 igual a 1, 100%, este va a ser la temperatura de ebullición del componente 1 puro. Entonces el nitrometano ebulle o cambia de fase a 65 grados centígrados a esta presión. Y el nitrometano cambia de fase prácticamente a 89, 90 grados centígrados. Esa es otra información que nos puede dar este diagrama de fases. Entonces, el componente más volátil es el componente 1, que por convención se grafican todas sus composiciones en la fase líquida, es esta línea azul, y todas sus composiciones en la fase vapor. Digamos que hacemos una exploración de este sistema creando mezclas diferentes. Esto sería, por ejemplo, este 0.2 es 20% tetracloruro, 80% nitrometano. 0.4 es 40% tetracloruro, 60% nitrometano, y así sucesivamente. 0.8 en la fase líquida es 80% tetracloruro, 20% nitrometano. Entonces se hizo una exploración de todos los puntos y se determinaron todas las temperaturas de saturación. Así se crea este diagrama. Entonces yo tengo acá abajo a temperaturas bajas que la mezcla existe en fase líquida. A temperaturas más altas, la mezcla existe en fase vapor. Me refiero a todos los puntos que están debajo de la línea azul, que es la temperatura o la línea de líquido saturado. La línea roja es la del vapor saturado. Y todos los puntos arriba van a estar en fase vapor 100%. Entonces, si yo tengo algún punto dentro de estas dos, va a ser una mezcla líquida más vapor. Vamos a ubicar ahora los puntos de rocío y puntos de burbuja. En este diagrama TXY vamos a leer temperaturas. Temperatura de burbuja, temperatura de rocío. Por definición son las mismas definiciones que estuvimos analizando. La temperatura de burbuja es la temperatura a la cual se forma la primera burbuja de vapor. La de rocío es la temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido. Entonces, para esto, ubicamos dónde cruza esta línea vertical que representa el sistema con las líneas de líquido y de vapor. Para eso vamos a trazar una línea horizontal en esas intersecciones. Una la voy a trazar aquí y otra la voy a trazar acá arriba. Entonces, 0.4 en la fase líquida de tetracloruro es esta línea vertical. Entonces, esta mezcla, si yo la tengo en fase líquida y comienzo a calentar, en este punto se forma la primera burbuja de vapor.
Entonces la temperatura de burbuja debería estar aquí, aproximadamente 77, 78 grados Celsius. La leo directamente del diagrama en el eje Y. Y la de rocío es cuando se forma la primera gota de líquido, que es cuando yo bajo de acá arriba. Si bajamos la temperatura del vapor, hay una temperatura a la cual se condensa por primera vez el líquido, que sería esta. Podríamos decir aproximadamente 82, 82.5 grados centígrados. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es muy sencilla la lectura, teniendo el gráfico. Otra cosa que podríamos hacer es determinar la composición de la primera burbuja de vapor o la composición de la primera gota de líquido. Vamos a hacerlo. Aquí lo voy a escribir. La primera, esto es burbuja. La primera burbuja de vapor tiene la siguiente composición. La composición yo la leo a este punto de burbuja. El punto de burbuja está acá abajo. La leo en el eje horizontal. Entonces, la composición, noten que se va a leer en la línea TY. Y es la composición de la fase vapor. Entonces, esta burbuja va a tener, lo leo acá abajo, 60% del componente 1. Y1 va a ser 0.6. Y Y2, la composición del otro componente, 0.6 de tetracloruro, y el otro componente va a tener, por ende, 0.4. Entonces, igual, para la temperatura de rocío, yo leo la composición de la primera gota de rocío, que va a ser ahora una X1 y va a ser una X2. Eso lo leo acá. De aquí va a tener una composición menor, que igual sigue siendo aproximadamente 0.21. Sería 0.21. Y X2 igual nos dio 0.79 también. Aunque este es otro sistema, yo tengo otra presión. Entonces, de acuerdo a estos serían los valores en un diagrama TXY, que se tiene a cierta temperatura. De hecho, cambiando las composiciones, aquí nosotros podemos leer la temperatura a la cual se forma la primera burbuja o la temperatura de cuando se forma la primera gota de líquido. Entonces, de esta manera podemos utilizar nosotros los datos de un sistema en equilibrio líquido-vapor, considerando que de un lado yo tengo completamente líquida la mezcla, de otro lado yo tengo completamente vapor, y en medio, esta zona delimitada, que recordemos es una porción de la superficie que analizamos, coexiste en fase líquida con fase vapor. A una misma temperatura o a una misma presión, tenemos en equilibrio su correspondiente fase líquida con la correspondiente fase vapor, como habíamos visto. Y estos datos los podemos leer del diagrama. Entonces, si por ejemplo yo les preguntara cuál es la composición de la mezcla en equilibrio líquido-vapor, digamos a 80 grados centígrados, trazan una línea horizontal en esa temperatura. Aquí en la línea TX, en la línea azul, leerían X1. En la línea roja leerían Y1. Y bueno, ya vimos que X1 más X2 debe dar 1. Y Y1 más Y2 debe de dar 1 también. Entonces, este diagrama
realmente condensa mucha información, toda la información completa de este sistema en equilibrio líquido-vapor.